Bueno, antes que nada, gracias a todos por el tiempo, por haber venido y haberse inscrito. Entiendo que estas temáticas hoy por hoy están bastante en boga y bueno, cada uno tendrá sus intereses y el por qué está acá. Yo voy a estar hablando de una aplicación en particular de Data Analytics, que es en recursos humanos, que es el área donde yo trabajo. Pero también voy a contar un poco en general del contexto de lo que es Data Analytics aplicado a distintas áreas de negocio, porque hay muchos puntos que son en común y hay muchas particularidades que aplican independientemente desde dónde trabajamos. La idea también es contarles desde dónde vengo, que es desde la empresa Equifax. Quizás algunos lo conocen, quizás no. A ver, capaz que muchos lo conocen más por el clearing de informes. Eso sí capaz es un poco más conocido y veo las caras y algunos que dicen sí. Pero bueno, en realidad el clearing de informes es una empresa que ha ido evolucionando y el año 2001 fue adquirida por Equifax, que es una empresa americana con sede en Atlanta, que básicamente su foco es el de las soluciones de información. La idea es que las empresas puedan tomar decisiones informadas con sus propios datos y también con los datos que nosotros podemos nutrir. Esto también no es solo anecdótico, sino que también aplica desde el lado de recursos humanos en lo que estamos haciendo, porque dado el tipo de compañía en la que estamos, se dio el ámbito como para que yo pudiera incursionar en el tema de Analytics aplicado a recursos humanos. Quizás en otra empresa hubiera sido más difícil innovar un poco en este aspecto. Aparte de venir del lado de recursos humanos, soy psicólogo, o sea, recién estaba hablando por acá con Alejandro. Es raro tener un psicólogo hablando de estos temas, pero bueno, tengo también formación en recursos humanos. También soy docente acá en Norte en la maestría de recursos humanos y también soy alumni del MBA. Así que bueno, he ido complementando un poco, pero ahora voy a tratar de enganchar un poco la historia de cómo fue llegando todo esto. Y en lo que tiene que ver con Data Analytics, la idea es que también podemos vivenciar un poco qué significa. Entonces vamos a empezar con algo bien sencillo, ¿sí? Les voy a pedir que entren todos con su celular a la página menti.com, pongan el código que está ahí y ranquen cómo está la temperatura de la sala. Vamos a empezar a tomar decisiones con datos, a ver si tenemos que subir o bajar la temperatura. Si se va mucho calor, vemos qué hacemos. Si se va mucho frío, vemos qué hacemos. 31 votos tenemos. No sé cuántas personas hay, pero tenemos una muestra bastante... 38, 39. Acá lo que podemos empezar a inferir es que la sensación de temperatura es bastante parecida en todos, ¿sí? Vamos a seguir, vamos a tratar de conocer un poco más también de mi lado, conocer un poco más a la audiencia. Ahora vamos a ver cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos hoy en la charla, así que vamos a pedir también, ahora se les va a ver habilitado para que puedan votar. Tenemos predominancia de hombres. 57% de hombres, 43% de mujeres, 59, 60. Bien. Esto ya a mí me está empezando a perfilar un poco cómo es la audiencia, ¿sí? Vamos a seguir. A ver cuántos años tienen. Acá la idea es que pongan la edad que tienen. Directamente. El que tenga algún reparo puede inventarlo, no me voy a enterar igual. Bueno, acá podemos tener una clusterización de las edades que tenemos hoy por hoy en el auditorio. ¿Sí? La muestra viene siendo bastante representativa, 45, 40 personas. ¿Sí? Vamos a avanzar un poco más. Vamos a entender de qué tipo de organización trabajan. Multinacional, nacional, una pyme, trabajan como emprendedores independientes. Por ahora tenemos predominancia de personas que trabajan en empresas nacionales. Está bastante igual parejo con multinacionales. Independientes 7%, pyme, la muestra viene bien el nivel de engagement de la encuesta porque hay un nivel... Especialidad, acá no se quedó medio chiquito, pero es ingeniería, economía, contador, administración y marketing, ciencias sociales, ciencia de la salud u otros. Bueno, tenemos predominancia por ahora de administración y marketing, ingeniería. O sea, no hice ningún modelo predictivo, pero podía inferir de que iban a venir por acá los resultados. Si me daban ciencia de la salud alto, iba a haber mucho outlier acá. Bien, tenemos administración y marketing, tenemos de contador, ingeniería. Ahí ya me sirve para seguir entendiendo un poco la población. Vamos un poco más. Si tuvieran que elegir qué superpoder pudieran tener,
Ser invisible, leer la mente de las personas, habilidad para volar, o poder tomar todo el alcohol que quieran sin tener efectos secundarios. Sean sinceros. El que quiera tener la habilidad para volar, que no lo haga con alcohol. Lo único. Bien, hay gente que no sé si fue tan honesta, pero leer la mente de las personas. No está tan mal que haya un psicólogo acá entonces. En el trasfondo todos a veces queremos tener las mismas habilidades. Bien, tenemos una predominancia de la lectura de la mente de las personas, seguido por habilidad para volar, y estoy seguro que si estuviéramos en otro contexto, el amarillo capaz que ponderaría distinto. Luego de esta intro, a ver, ¿por qué un poco este ejercicio? Los datos es el game changer de las empresas hoy por hoy, ¿sí? El poder tomar información a través de los datos, poder tomar decisiones, ¿sí? El poder analizar la información en tiempo real es parte de la transformación digital que están teniendo las empresas. Y esto aplica a recursos humanos, a marketing, a finanzas, a cualquier área que ustedes se imaginen. Más que nada es un tema de cambio de paradigma, de cómo pensamos los problemas y cómo pensamos analizar los problemas. Y dentro de todo proceso después Fede va a estar, que tiene un perfil mucho más técnico, va a estar dando otros detalles, pero todo parte de la pregunta que uno se quiera responder, ¿sí? Yo con lo que quiero investigar en el principio quiero entender mi público para poder entender cómo está haciendo mi charla, después poder medirla y después el día de mañana, si tengo que dar otra, poder también tener indicadores que me permitan tomar decisiones. Que las decisiones, si no, yo las voy a tomar de todas formas también. Todos, en todo momento tomamos decisiones. Siempre vamos a estar decidiendo algo de una forma o de otra. La diferencia con el paradigma de Business Analytics es tomar decisiones más informados. Es decir, reducir el riesgo con el cual nosotros tomamos decisiones. Acá vamos a ver algunos pilares fundamentales que aplican a toda la disciplina y después vamos a ir a algunos ejemplos concretos de recursos humanos que es mi idea contarles de lo que estamos haciendo y un poco la historia. Esta es una frase que a mí me gusta mucho, que para mí aplica en muchos sentidos, que dice que si tu única herramienta es un martillo, todo problema se va a parecer un clavo. Obviamente no es una frase mía, es de Maslow, que tuvo algunos otros grandes éxitos como la pirámide. A ver, la realidad es que normalmente, y acá sí me centro más en recursos humanos, pero aunque aplica para todo, en recursos humanos siempre hemos venido pensando los problemas de la misma forma. Lo hemos venido encarando y con las mismas herramientas. Algo que fui dándome cuenta con el correr del tiempo es que si cambiamos las herramientas podemos encontrar otro tipo de cosas. Tenemos otros insights, que es el término que se utiliza para ese hallazgo que uno encuentra con la información y cuando toma una decisión. Y eso parte básicamente de utilizar otras herramientas para poder tomar las decisiones. Esto también partió de hace muchos años de una película que quizás muchos la vieron, que se llama Moneyball. Moneyball es la historia de un entrenador de béisbol que era un equipo muy malo, ¿sí? O sea, participaba en una división muy baja, y empezaron a tomar decisiones, contrataron a un economista, contrataron a una persona que sabía mucho de matemáticas y de estadística, para que empezara a modelizar la información que tenían de sus propios jugadores y de otros jugadores que había en el mercado, que la verdad muchos equipos no lo querían, porque tenían ciertos sesgos que le decían que no eran buenos. Pero él, con la información, con los datos, con las estadísticas, lo que hizo fue armar modelos que permitían decir, no, vayamos por este jugador que aunque nadie lo quiera, para nosotros nos va a servir. Y esto está basado en una historia real, en donde la aplicación de la estadística, de la matemática y de la modelización permitió a un equipo tomar mejores decisiones. Y esto es 100% extrapolable a una empresa. En realidad las empresas estamos conformadas por personas, que seríamos los jugadores del equipo, y en base a eso es lo que vamos a conseguir el éxito. Entonces, si podemos tomar mejores decisiones en base a las personas, en base a los procesos, seguro vamos a mejorar el índice de éxito que vamos a tener. Hoy por hoy también se habla mucho de que los datos son los reyes. Se le dice también que es el nuevo petróleo. Hay mucha abundancia de datos, hay mucha información disponible. Hay mucha cosa que uno puede medir, hay muchas cosas que uno ya tiene de información, en particular en áreas de recursos humanos tenemos muchísima información. Lo que pasaba era que nunca la asociábamos a una toma de decisión en particular, sino que era un poco más intuitivo. Pero la verdad es que tenemos muchos datos y esto es aplicable también para todas las disciplinas que uno piense. Hoy por hoy tenemos muchos datos que a su vez entran en las características de Big Data, pero también de velocidad, tienen diferentes formatos. Acá tenemos una estadística de en 60 segundos la cantidad de información que se genera en distintas redes sociales, ¿sí? Desde posts en Instagram, likes y logins en Facebook, en Google, en Netflix.
la cantidad de información que se genera para la toma de decisiones por parte de las compañías es cada vez más grande, y la realidad es que muchas veces está subaprovechada porque no tenemos las competencias adecuadas en la organización para poder procesar esa información, y a veces, y eso es una percepción que tengo y la he vivido también en carne propia, tenemos miedo de meternos en ciertos temas porque sentimos que va a ser demasiado complejo de abordar y no vamos a saber por dónde. Y ahí después también por eso la idea es contarle un poco mi historia de venir un lado no tan técnico. Y los datos están cambiando el juego. A nivel de Netflix, que uno pueda tener ciertas tendencias ya previstas por Netflix en la plataforma respecto a nuestros gustos, a nuestros intereses, y nos pueda sugerir, es una herramienta basada en datos, en información. Los casos también famosos de UPS, ¿sí? Que modificó las rutas de distribución de sus cartas, haciendo un modelo en el cual siempre tenían que girar hacia la derecha. O sea, no pueden girar a la izquierda, siempre giran a la derecha y es la ruta más óptima que encontraron para poder distribuir, la ruta más eficiente. Con eso se ahorran combustibles, se ahorran recursos y hacen que su operación sea mucho más eficiente. El caso de Target en Estados Unidos también, que es bastante famoso, de una chica que estaba embarazada, adolescente, los padres no sabían y un día le llega un regalo por parte de Target felicitándola porque iba a ser madre, ¿sí? Eso lo recibe el padre no sabía, pero todo fue por el patrón de compra que ella tuvo. Empezó a comprar ciertas cosas que llevaron a la conclusión de Target de que probablemente ella estuviera embarazada, ¿sí? Acá entramos en un montón de dilemas éticos que también son válidos en cuanto al uso de los datos y la información, que no es un tema para nada menor, pero son las aplicaciones que a veces terminan dando y después empieza también el tema ético, que es la pregunta fundamental de cómo utilizamos los datos y cómo utilizamos la información. Vamos a hacer quiero entender un poco la sensación al momento. Hasta ahora está resultando entretenido, aburrido, me pueden matar sin problema. Bueno, bien. Me quedo en los 8 que votaron 100. O sea, 22, 23. ¿Qué riesgo esto? Esto es un juego de alto riesgo. Bien. Ustedes no saben que les habilité. Si ponen no va así. Eso se llama manipulación de los datos. Ahí yo estoy generando mi propio sesgo. Me la creo y yo total salgo contento y después yo tuve 100%. Bueno, entonces sigo con la charla. Ya igual no me queda tanto, sigo con la charla entonces. Llegamos a la muestra 42 personas, más o menos la muestra que teníamos al momento. Y ahora mi idea es contarles la aplicación en recursos humanos. De nuevo, no por un tema entiendo que no todos acá obviamente son de recursos humanos, hay distintas disciplinas, probablemente alguien trabaja en recursos humanos también, pero lo que les voy a decir aplica para todo, así que de ese lado probablemente les sirva. La idea en People Analytics que hemos tomado en Equifax es el uso de la información para la toma de decisiones que igual se toman, ¿sí? Lo único que empezamos a tomarlas de una forma más informada. Ahora después les voy a contar un poco de las aplicaciones que estamos teniendo. Pero todo esto también está vinculado, y también es un desafío de recursos humanos, a un nuevo jugador que está viniendo, ¿sí? No es anecdótico que se llama New Player is Coming, es parecido a Winter is Coming, fue adrede que puse eso porque bueno, soy fan de la serie, entonces quise hacer una referencia a Game of Thrones en la presentación, y ese nuevo jugador es el científico de datos, ¿sí? ¿Qué es el científico de datos? Acá es el científico de datos más anónimo, cuando nos empezamos a hacer la idea de este ingeniero matemático que programa, que sabe de negocio, que básicamente sabe la fórmula de Coca-Cola también. Es el científico de datos que tenemos que empezar a incorporar en las empresas. Y acá hay un detalle que tampoco es menor, que es que no tenemos que necesariamente salir todos a contratar ingenieros matemáticos y economistas, aunque estaría bueno porque les va a sumar un montón de valor, pero también a veces es desarrollar capacidades que estos profesionales tienen a la interna de las organizaciones que ustedes trabajan. Si trabajan en marketing, probablemente tengan un perfil más numérico que pueda hacer determinados análisis, determinado uso de la información. Si además pueden incorporar perfiles que sean diversos, está bueno. Yo, por ejemplo, el año pasado incorporé un economista en mi equipo de recursos humanos que hace la parte analítica, ¿sí? Obviamente yo vengo de un background distinto y necesitaba a alguien que pudiera también hacer la parte técnica de las soluciones. Entonces, un economista que además programa y que además tiene una visión técnica de los problemas, pero también le gusta entender del negocio. Entonces se generan esas características que serían para mí las tres fundamentales de la fórmula. Que sepa de métodos cuantitativos, numéricos, que sepa analizar información, que entienda del negocio donde está y que tenga también buenas capacidades de comunicación, que pueda contar buenas historias con esos datos, pues si no, tenemos una gran sábana de datos que después no vamos a saber qué hacer.
Y acá no puedo evitar mi reminiscencia psicólogo, entonces voy a hacer una cita a Freud. Y esto no es, tampoco es anecdótico, sino que esto me pasó en un momento. En 1926 Freud escribió un texto que se llamaba ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Acá él se refería a otro tipo de análisis, no al análisis matemático-estadístico, se refería al análisis clínico. Y se refería a legos, que es una palabra de origen latino que dice aquella persona que no esté especializado técnicamente. Entonces, yo cuando estaba en la facultad decía, no, ¿cómo va a haber gente analizando que en realidad no tenga una especialización técnica y no se haya formado? Y cuando me puse a hacer esto dije, soy un lego. Estoy del otro lado de la vereda. Entonces, lo que hice fue empezar a tratar de formarme, empezar a tratar de entender los problemas y empezar a asociarme con personas que supieran mucho más que yo de este tema, ¿sí? Y ahí fue que pudimos contratar a esta chica, esta economista. Y mi rol pasó a ser el rol de traductor del negocio, ¿sí? Es decir, entender la problemática que el negocio tiene desde la perspectiva de recursos humanos, poder llevarla a la práctica y poder transmitirle a la persona técnica la forma en que la tiene que solucionar o la forma en que se puede operativizar, ¿sí? Entonces empezar a ser el traductor, que no me implica ser un matemático estadístico, me implica sí tener cierta vocación cuantitativa para pensar los problemas, pero tengo 14 minutos de y empezar a entender qué tipo de lenguaje tenía que hablar con las personas técnicas para que pudieran cumplir con el proyecto que teníamos asignado. ¿Y qué aplicaciones son posibles en recursos humanos y hemos estado haciendo? Bueno, el año pasado, y esto también justo coincidió que Fede, que es el que va a dar la siguiente charla, hizo su tesis de maestría el año pasado en base a Equifax y la hizo en base a un modelo de predicción de rotación de personal, ¿sí? De tratar de predecir las personas que se nos iban a ir en un tiempo futuro en Equifax. Otras aplicaciones que hemos estado teniendo y estamos trabajando ahora es pensando en el ausentismo, también la predicción de talento, quién puede ser una persona idónea para un rol u otro, en función de características y datos de la compañía, datos del mercado y un montón más de información. Tratar de entender, y es un proyecto grande que estamos teniendo ahora, desde el lado de recursos humanos, cómo podemos ayudar a ventas a tomar mejores decisiones respecto a los vendedores. Es decir, qué skills tienen esos vendedores, qué habilidades, qué competencias, qué cartera deberían tener, si están más para desarrollar una cuenta, si están más para jantear nuevos clientes y captar nuevas oportunidades. Hoy por hoy eso igual se hace, pero no se hace de forma tan informada y con tantos datos. Entonces, la idea básicamente que atraviesa todo esto es poder tomar decisiones informadas y de recursos humanos acompañar y ayudar al negocio a que pueda hacerlo, ¿sí? Acá, antes de agradecerle, les voy a pedir que me puntúen la charla en general en una escala de si cumplió con las expectativas, si fue útil la información, si aprendieron algo nuevo y si le recomendarían a otra persona. Y ahora también hago el cierre. Entran de nuevo al mismo lugar. Y ahora ya llegamos más o menos a la muestra, así que podemos decir que es una muestra bastante significativa de la opinión de la sala. Y ahora, a modo de cierre, y antes de darle la palabra a Fede, a ver, básicamente esto que hicimos ahora de este ejercicio online de votar y tener indicadores, yo esto podría extraer el dataset que sale de esto, porque con esta aplicación yo puedo descargar en Excel la sábana de datos. Va a ser una muestra bastante chica, que eso también es otra de las cosas. A veces dice, si no tengo 2 millones de datos no puedo hacer nada. No, o sea, yo podría con esta información poder segmentarla, poder clusterizarla, poder entender cómo en función de qué profesión, cuál tuvo más interés, en función de si la temática en algún punto tuvo más interés que otro. Entonces yo para la próxima charla puedo tomar decisiones más informadas. Esto muy parecido lo hicimos el año pasado también en Equifax para medir las capacitaciones. Hicimos todo un análisis en Power BI de entender el dataset de información que teníamos de las capacitaciones y visualizarla de una forma dinámica para este año que vamos a estar haciéndolo nuevamente, poder tomar mejores decisiones en cuanto al proceso que hicimos el año pasado. Eso ya de por sí es un proceso de Data Analytics. A veces no es necesario irse tan lejos. Obviamente, si yo tengo muchos antecedentes de estas charlas, yo podría llegar a un modelo donde le puedo pedir a alguien mucho más técnico que yo que arme el modelo predictivo de las charlas que vamos a dar. Es decir, entender cómo puede llegar a ser una charla en función del auditorio, en función de las personas, en función de las características. Básicamente esa es un poco la aplicación. Como les decía, más allá de esto puntual en recursos humanos, esto desde mi humilde punto de vista aplica para cualquier disciplina en la que cada uno esté. Y como mensaje final es abrir la cabeza a nuevas profesiones que puedan incorporarse a nuestros equipos, a poder asignar este tipo de tareas a gente que podamos tener seleccionadas en nuestros equipos actualmente y que no es tan complejo como a veces parece y a veces da un poco más de miedo de lo que en realidad termina siendo. Así que muchas gracias.
Bueno, no le voy a aburrir de vuelta con la introducción. Comentarles que trabajo en PedidoYa, creo que la mayoría lo conocen y tienen cosas muy buenas para decir y están súper contentos con la performance que estamos teniendo. Así que bueno, voy a ahorrar un poco la presentación y el objetivo un poco de la charla de hoy es entender un poco más cómo puedo aplicar Big Data en mi empresa hoy, sea para marketing, sea para alguna otra especialización, sea en finanzas, sea en análisis de la performance de los vendedores. O sea, yo hoy de verdad me voy contento si alguno se va diciendo, mira, se me prendió una lamparita respecto a este punto, respecto a este otro punto, cosas que creo que puedo llegar a hacer en la empresa y que no, de verdad les digo, no implica a veces contratar a un equipo de 15 personas con un director. Hay cosas que podemos hacer, unos quick wins bastante sencillos, bastante simples, que tampoco van a hacer que, ok, eliminemos a la competencia, vamos a pasar a estar arriba del todo, pero sí nos pueden generar un diferencial, nos pueden dar un valor agregado que puede ir siendo acumulativo. ¿Alguien sabe qué son estos dos números? ¿Qué se les ocurre? ¿No? Sí. Bueno. ¿Cuánto gastaron Hillary y Trump en las elecciones pasadas? 500 millones menos gastó Trump y ganó las elecciones. ¿Cómo lo logró en parte? Personalizando la campaña. ¿Ok? Le dio al que vivía en un barrio un poco más complejo un aviso diciendo, ok, no precisás que haya gun control y va a ser una foto de un padre con su hija caminando diciendo precisás las armas para que tu familia esté tranquila, y le mandó a una persona del sur una foto de un rifle diciendo te van a sacar el derecho a poder cazar. Entonces, este tipo de cosas son las que podemos hacer. Esto es un caso extremo, no es el objetivo de hoy, irnos a estos casos cuasi perfectos y moralmente un poco dudosos como pasó con Cambridge Analytica, pero entender que, ok, esto fue un caso de vuelta, un poco extremo, pero que tuvo unos resultados increíbles, que fue la base sobre la cual muchos estamos trabajando y estudiando. Así que bueno, para seguir con Seba, esto es una red de Game of Thrones, espero que muchos la vean, porque si no va a ser bastante aburrido. Y el objetivo no es que logren hacer este tipo de cosas así, pero algo bastante simple. ¿Okay? Lo que vemos acá son los puntos, los nombres, cuanto más grande es, más contacto tuvieron dentro de la serie. Cersei, Sansa, Tyrion, Daenerys Targaryen, tuvieron mucho contacto con varios personajes de la serie. ¿Okay? Y cada una de las líneas estas son los links con quienes fue que se estuvieron involucrando. ¿Tá? Y eso hoy en día nosotros, por ejemplo, lo podemos hacer ¿con qué? Con los influencers que pasan el código de el próximo pedido, pedí pedido ya, poner el voucher de mi nombre, Fede Piñataro 1, y tenés 100 pesos. Y entender qué segmentos de la población cada influencer estuvo targeteando. Entonces, si por ejemplo vemos acá Daenerys, está bastante alejada del resto, o sea, tuvo participación, tiene un volumen grande, pero está en una comunidad bastante separada. Entonces, ¿qué nos dice? Que es un nicho particular. ¿Okay? Y si yo analizo, no sé, el pedido promedio de cada uno dentro de esa comunidad, capaz que es más alto que algunos de los que estuvieron acá adentro, que tuvieron mucho contacto con mucha gente, pero el pedido era más chico. Entonces, si mañana tengo que cumplir un target, ¿okay? Y tengo que llegar, no sé, a 500 ventas, 5 millones de ventas al final del mes, y veo que estoy un poco bajo, y digo, ok, ¿en dónde conviene más alocar el vale que voy a tener? ¿En uno que va a tener mucho volumen y un ticket un poco más bajo, o aprovecho en el que tiene un ticket más alto y me genera mayores ingresos a pesar de no tener tanto volumen de ventas? Bien, esto de vuelta parece una locura, o sea, no es ni tan locura hacer algo así, no es tan locura, y los insights, las ideas que podemos ir tomando de este tipo de cosas son muy buenas y bastante simples de tomar. Entonces, un poco el objetivo de la charla de hoy es partirla un poco en dos. Es hacerle la parte un poquito más pesadita, aburrida, en el sentido de que sepamos los 3 pasos previos, de alguna manera, a llevarlo a cabo. No va a ser de vuelta nada extraordinario, nada salido de otro mundo. Y después, si quieren charlarlo un poco, contarles un par de ejemplos bien tangibles, bien bajados a tierra de las cosas que estamos haciendo hoy,
y los resultados un poco que estamos teniendo. Entonces, sé que esto suena un poco obvio, pero el punto uno y de los más importantes en todo el tema de Big Data, en todo el tema de Data Science, que hasta las consultoras más grandes del mundo están haciendo foco, es entendamos bien el problema de nuestro cliente, entendamos bien lo que nosotros queremos resolver. ¿Tá? De vuelta, parece obvio y decimos, sí, todos tenemos el mismo problema hoy en día, sí, pero si nosotros no entendemos bien este problema y nos van a pagar un montón de plata por hacer un proyecto que al final el output no es el esperado porque no supimos entender lo que quiere el cliente, se van a enojar bastante y capaz que nuestra reputación se va a ver afectada. Entonces, vamos a entrar ahora un poquito en eso. Segundo punto es recolectar la data. ¿De dónde la sacamos? Si la tenemos hoy, si la vamos a comprar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la procesamos? ¿Qué tenemos que hacer una vez que la tenemos? Cuarto punto es para mí el más divertido, con el que más me entretengo, lo que me gusta más hacer, que es la parte de modelizar, es cómo exprimir un poco esa data para sacar los resultados que nosotros queremos. El quinto punto, que es muy importante, es toda la parte de validación. Es una vez que hicimos el modelo, si lo chequeamos contra la realidad, ¿cómo nos da? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y por último, y no menos importante, es el delivery que hacemos de nuestro proyecto. Cuando lo presentamos y decimos, y lo vendemos de alguna manera, porque parte del problema que los geeks, los nerds, así que estamos en este rubro, está pasando es que se cuesta mucho hacer un buen delivery porque perdés mucho tiempo capaz en cosas que no son tan importantes para el cliente final y no lo sabes vender y ahí perdés mucho, se pierde mucho valor agregado al no saber traducirlo, al no saber explicarlo. Entonces, si queremos entender el problema, debemos, obviamente, entender el cliente en primer lugar. En segundo lugar, saber, ¿es necesario un modelo? ¿Tenemos que llegar a hacer un modelo? ¿O podemos, capaz que con un quick win, hacer un salto cualitativo antes de hacer un proyecto de 6 meses? Eso es algo muy importante que tenemos que darnos cuenta, que creo que a la mayoría les pasa, que capaz que antes de empezar a embarcarse y decir, ok, quiero meterme en Big Data, quiero hacer Big Data en la empresa y demás, decir, ok, ¿qué tengo? ¿Cómo estoy? Y capaz que puedo hacer unos proyectos más cortos que me van a dar un retorno mucho más rápido, mucho más activo, que embarcarme en un proyecto de 6 meses que todavía el output me es bastante desconocido. De vuelta, esta es la parte un poco más pesadita ahora, después vamos a lo más divertido, así que quédense. Tenemos la data, ¿está hoy en el sistema? ¿Dónde la tenemos? Y si no la tenemos, ¿cómo la podemos conseguir? Porque eso es uno de los problemas principales. Empresas que dicen, ok, quiero hacer Big Data, ¿y dónde está la info? No, bueno, di 5 préstamos. Bueno, pero ¿cómo voy a modelizar algo así? Entonces, esto es algo muy importante. ¿Cuánto nos cuesta en cuanto a tiempo y en cuanto a recursos? ¿Cuánto tiempo le va a llevar a la gente que tengo hoy trabajando a hacerse esa información? ¿Qué volumen de datos necesito? Por ejemplo, cuando armamos el proyecto con Sebastián de rotación de empleados, el modelo de rotación de empleados, era una base de 500 empleados. No precisamos, obviamente con 1 millón es mucho mejor, los resultados son mucho mejores, pero trabajar con 500, si bien es más difícil, porque cada uno tiene un peso relativo mayor, se puede, y podemos sacar cosas y podemos agregar valor con una base de 500 empleados, que al mismo tiempo estaba desbalanceada. ¿Y qué me refiero con desbalanceada? Si yo tengo 2 tipos, empleados que hoy trabajan activos y empleados que se fueron, si tengo 95% activos y 5% que se fueron, cada uno de esos 5% que se fue me la va a complicar. Y yo es a lo que voy a apuntar, a invocarle ese 5%. Porque esos megamodelos que predicen el 99%, pero le están errando a los puntos que yo quiero, no me sirven para nada. Entonces esa parte de evaluación es súper importante. Y lo otro, que esto sí, y nos pasa en todas las empresas, es cómo preciso sacar la data. Porque a veces tenemos acceso a la información, a nosotros nos pasa, a veces pedimos, che, preciso tal cosa, preciso una base de clientes, y cómo preciso tener la base para después empezar a analizarla. Preciso que sea una fila por cada empleado que hizo, por cada compra, por cada día, o la tengo agregada y tengo el cliente, todas las compras que hizo en el mes. Ese tipo de cosas está bueno planearlas de antemano, entenderlas de antemano, porque me van a ayudar mucho después a la hora de procesarla. Si la voy a pasar a Power BI, si la voy a pasar a un Tableau, mismo si la voy a usar en Excel, que si bien la podés hacer dinámica, es súper importante esto, hacer el paso previo, decir, ok, yo esto lo voy a visualizar de tal manera,
preciso tener la información de este tipo o de tal otro. Bueno, y esta es la parte del procesamiento de la data. Este, no les miento, es el slide más aburrido de todos. Bien, pero al mismo tiempo es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si nosotros tenemos algunos de estos problemas y no los tratamos bien, así como pasaba con la parte del objetivo inicial, perdimos parte del modelo. O sea, ¿qué digo cuando digo chequear la consistencia? Chequemos que si las compras no sean negativas. Sé que suena obvio, pero no es obvio. Se lo juro que no es obvio. Y nos mandan bases y tenemos bases con consistencia negativa, con edad de 130 años. No es chiste, de verdad. ¿Cómo tratamos cuando tenemos un valor faltante? ¿Qué pasa si tengo un hueco, o sea, una fila y dice compras y está vacío? Y digo, ¿qué hago? ¿Qué número le pongo? Porque, digamos la verdad, las empresas, el 90% nos basamos en promedios, pero tenemos que usar un promedio, tenemos que usar una mediana, tengo que usar el modo, que es el valor más repetido, o directamente, dependiendo del valor de faltantes que tengo, elimino esa columna. Ese tipo de cosas son sumamente importantes a la hora de llevar a cabo el procesamiento de los datos. Bueno, encontrar correlaciones creo que es algo bastante más simple, pero ver un poco cómo se llevan una variable con la otra, si hay alguna muy repetida, ¿no? La parte de la ingeniería de variables, o sea, si preciso combinar algunas de ellas, porque uno intuitivamente entiende que va a tener más peso, multiplicar, no sé, los ingresos por cantidad. O sea, combinar la variable mismo dentro de la base es importante. Y después otro pequeño tema de consistencia que suena de vuelta un poquito pesadito, pero para terminar esta parte, que es que el número de filas, de alguna manera, y el número de variables que tengo, nos den sentido. Porque si tengo 300 variables y tengo 10 clientes, es muy difícil. Entonces, ese tema es importante. Y bueno, y hacer foco en lo que se llama parsimonia, que seguramente muchos escuchamos hablar, o capaz que no tanto, que es buscar la eficiencia de las variables. Eficiencia de los datos que tengo, si son ventas, si son, bueno, no sé, ventas, compras, cantidad de horas miradas y demás, pero que cada variable tratar de que nos dé la mayor cantidad de información posible, ¿bien? Y no usar 1.000.000 de variables porque sí. O sea, pongámosle pienso también al tipo de variables que voy a tener, porque me van a enlentecer los modelos, me van a generar más ruido, me van a afectar el output que yo después esté modelizando. Entonces, creo que esta parte, si bien sé que fue aburrida y se le veía las caras medias así, tiene un peso muy sustancial. Sí. Parsimonia es la eficiencia por cantidad de información. ¿Tá? Eso es como el ideal académico. Bien, hoy en día está un poco entre las dos corrientes de, ok, tiro todo lo que tengo, lo escupo, lo proceso y veo qué pasa, pero eso lo hacen empresas con un montón de recursos para procesar, un montón de recursos para gente que lo pueda llevar a cabo. Nosotros hoy en día, con calidad de procesamiento un poco más chica, incursionando en esto, capaz que lo que nos conviene es hacer un poco más de tarea previa y decir, ok, me baso en esto que yo sé que está bien, que es consistente, que vale, y después le doy para adelante. Y si veo que funciona, empecemos a agregar y empecemos a ver cómo sigue dando. Y ahora sí, llegamos a la parte entretenida. Los modelos. Estos son algunos, tenemos muchas otras cosas, pero la idea es que contemos estos ejemplos, los llevemos a casos bien prácticos. Personalización, ¿bien? Es targetear al usuario final, o sea, si uno de ustedes es vegano o vegetariano, no van a estar queriendo ver la hamburguesa de Rubis así, toda roja, queso espectacular, no la van a querer ver. Entonces, tenemos que entender... ¿Cómo? No. Me lo digo sin analítica. Sí, sí. Entonces, bueno, y sé que capaz que alguno es y le está llegando, y es parte de nuestros errores, me da culpa, pero es algo en lo que estamos trabajando. Mandarle la publicidad adecuada al usuario adecuado. Ahora vamos a entrar un poquito en cada uno de ellos. El clustering. ¿Qué es clustering? O sea, hoy en día la mayoría capaz que usamos segmentaciones y usamos segmentaciones. ¿Pero qué me permite el clúster? Si yo tengo 30, 40, 50 variables, me permite aplicar la segmentación en... ahí se escucha.
aplicar la segmentación una vez un poco más enfocada en cada uno de los distintos grupos en los que yo voy a trabajar. Bien, ahora vamos a entrar en esto. Clasificación. Para trabajar mucho con la clasificación precisamos labels, etiquetas, es decir, mi empleado está activo, está inactivo, le doy un préstamo, no le doy un préstamo. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que se pueden trabajar y de vuelta, no es rocket science. O sea, hay cosas que se pueden tangibilizar y están muy buenas y agregan pila de valor hoy al negocio. Después tenemos, por supuesto, toda la parte de forecasting, de ventas y la parte de inferencia, que es cómo tomamos conclusiones sin el dato exacto. Es decir, si yo hoy en día no tengo una variable que sea es vegetariano o no es vegetariano, puedo inferir, sabiendo los restaurantes que compra, si pide ensaladas, pide distinto tipo de comida, puedo inferir que con una probabilidad más alta de que esa persona es vegetariana, que come tal tipo de comida. Bueno, entonces el objetivo un poco de la personalización es que dejemos de adivinar. Busquemos la eficiencia un poco en la publicidad que nosotros estamos mandando. Mandémosle los productos adecuados a los clientes adecuados, ganando eficiencia e incrementando las ventas. Esto es de vuelta lo que hizo Trump un poco, pero nosotros lo podemos hacer a mucha menor escala. Amazon, el 85% de las ventas que tiene son producto de sistemas de recomendación. ¿Eso qué es? Que saben que a mí, que me gusta jugar al fútbol, y yo busqué un par de veces campeones de fútbol o la camiseta nacional, sí, soy nacional, me manda championes, me manda medias, me manda camperas de entrenamiento y la probabilidad de que yo clique eso es más alta de la que me pongan una pelota de rugby, por ejemplo. Entonces, esto está muy bueno, es súper interesante, viene muy de la mano con lo que vamos a ver ahora de clustering, con lo que vimos hace un ratito de la red. O sea, yo dentro de cada uno de los usuarios, de las comunidades que se van generando dentro de esa red, puedo aplicar distintas personalizaciones ahí adentro. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de clusterizar, ¿no? Vamos a ver un par de imágenes que lamentablemente no les pude poner los ejes, pero esto, por ejemplo, es un clúster, puede ser de clientes, puede ser si tiene una tienda, de cómo performean los vendedores, puede ser de los riders que manejan nuestras motos, y ves un poco, esto es, tirás el clúster, lo escupo y veo qué me da. Y una vez ahí empiezo a chequear un poco la consistencia de la info que me da. Y yo veo que está bastante alineado, veo que se separa, dependiendo de las variables que vaya considerando, se separa el celeste del rojo. Este rojo tiene mucha más volatilidad, mucha más dispersión. Acá veo cambios estructurales, o sea, se mueve el box plot de un lado para el otro. Veo que acá está mucho más concentrado el azul, o sea, se va generando como una periferia. Entonces, me va dando indicios de decir, ok, puedo agarrar cada uno de estos clústeres y luego aplicar segmentaciones sobre cada uno de ellos, que van a ser mucho más personalizadas, mucho más targeteadas de lo que van a ser las segmentaciones que haría si yo tengo solamente la base y, ok, vamos a agarrar a los mayores de 30 que comen hamburguesa, que, no sé, si quiero mandarle, que piden el ticket promedio. De ahí es muy sencillo saber, ok, si yo pido el valor del ticket promedio que es de una persona, sé que la persona vive sola, no vive sola. Si pide el ticket promedio por 4, asumo que la persona tiene hijos, entonces le puedo mandar un aviso personalizado con pedí la cajita feliz y te llevas 150 pesos de descuento en tu envío. Cosas así que ayudan y nos agregan mucho valor y nos incrementan las ventas. Entonces, como decíamos, el clúster, ¿qué es? Agrupar los objetos similares en un mismo grupo. Mejoramos la performance con multidimensiones, o sea, si yo tengo 30 variables, las combino las 30 en particular, porque si no hoy en día lo que haríamos sería 2, 3 variables máximo, es lo que llegamos a analizar visualmente. 3 variables, capaz que 4, si le metemos muchas ganas, pero al mismo tiempo me quedan las otras 26 ajenas. Entonces yo saco una conclusión de estas 4 y tengo que analizar otras 4 y voy a analizar otras 4, pero el link entre ellas va siendo mucho más difícil que si yo lo hago de esta manera y después sí las empiezo a analizar una a una. Clasificación. Como decíamos hoy, precisamos el label ese que ya está activo o no está activo. Le doy el préstamo, no le doy el préstamo. ¿Es vegetariano o no es vegetariano? Y sé que esto suena, de alguna manera, imagínense que el X es el vegetariano, el círculo es el que no es vegetariano. Hay como 3 tipos de modelos que es, y esto se los comento, capaz que suena un poco pesadito, pero la idea es porque
es algo que se usa mucho y se lee y aparece mucho en las redes, en los artículos, que es el overfitting, el underfitting. ¿Y qué es lo que aspiramos? No aspiro a un modelo que me dé el 99,999% de performance, de accuracy, dependiendo de cómo lo mida, porque al fin y al cabo, para este modelo va a ser buenísimo, le voy a pegar a todos, pero yo no quiero algo que sea solamente para esto hoy, sino que mañana voy a tener nuevos clientes, voy a tener una base nueva, y cuando lo voy a querer replicar ese modelo, va a funcionar espantoso. Entonces, si yo voy a esto es lo que se llama overfitting. Hacer esta línea azul que vaya perfectamente separando los círculos de las cruces, los vegetarianos de los carnívoros, a los que le doy el préstamo de los que no le doy el préstamo. Entonces, busco que el modelo sea generalizable de alguna manera, que me dé un fitting apropiado, que algunos se me van a pasar, sí, pero bueno, después va en la responsabilidad del data scientist de entender, ok, ¿a cuál es el que más me complica errarle? ¿Al vegetariano mandarle una hamburguesa con carne o mandarle al que come carne una ensalada? No, mi peor error sería mandarle una hamburguesa de carne al vegetariano. Entonces, ahí es donde voy a hacer más foco, ahí es donde voy a penalizar más a mi modelo, ¿bien? Y mientras tanto, lo puedo reutilizar. Mañana me llevo otra base y puedo tomarla y decir, ok, lo replico, voy a tener una buena performance y me voy muy contento. Y la gente se va a ver muy contenta porque le voy a estar mejorando la experiencia como usuario. Y esto es muy importante, la validación versus la realidad. Yo en mi dataset voy a probarlo, obviamente siempre tengo una parte para testeo, pero después la realidad, los pingos se ven en la cancha. O sea, si la pifeo fuese en la realidad, algo estoy haciendo evidentemente mal. Entonces, esta parte de validación es muy importante. Chequear cómo nos da el modelo, chequear qué tal está. Y así que bueno. De vuelta, para concluir un poco, para que se vayan con un par de bullets, si logramos la consistencia en la data y tenemos un modelo que nos da un 20% de performance, o sea, ese modelo nos va a dar más info de la que teníamos antes. Y vamos a estar un poco mejor con ese modelo que sin él. Y lo bueno es que en el proceso vamos a conocer mejor de qué hablamos. Vamos a ir encontrando problemas y les juro que van a ir generando nuevas ideas. Es un ciclo que va pasando. O sea, genero nuevas ideas y encuentro nuevos problemas que se van dando. Me pasa todas las semanas. A veces uno se vuelve un poco loco, pero es tal cual y se va ampliando y la gente se va involucrando, se va entusiasmando y los resultados se empiezan a ver. Así que bueno, muchísimas gracias.